tips de nutrición y consejos para aprender a escucharte. Una mirada integral sobre tu bienestar. Llegó la cita para saber cómo estar bien por dentro y por fuera. Cita saludable. Bueno, y ahora sí estamos en comunicación con Vidalita. Vidalita Fernández Naredo fue y es nuestra Health Coach de este año. Y en esta última cita saludable te damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Vidalita? ¿Qué tal, Angie? Muy bien y muchas gracias por recibirme nuevamente. Bueno, ya casi terminando el año, con muchas ganas de escucharte. Así que bueno, somos todo oídos. ¿Qué nos traes para hoy? El tema de hoy habíamos pensado en alimentación y miedos, ¿sí? Uh-huh. A lo largo de todo el año fuimos viendo los pilares de la alimentación, como que los fuimos rodeando, ¿no? Distintas perspectivas, cómo verla desde otra visión. Bueno, no solo lo que nos nutre, sino también cómo nos nutrimos y en esas relaciones, uh-huh. Ese entorno familiar, el trabajo, la mesa. Claro, y bueno, y también distintos invitados en Citas Radio también fueron abordando ese tema desde su perspectiva, ¿no? Uh-huh. Y hoy me parecía que este tema a la vez es un disparador, ¿sí? para el año que viene, y es algo como inabarcable, ¿no? Nosotros podemos ver, ¿no? la alimentación y el miedo como un tabú, ¿no? O como un fantasma. A veces nos pasa cuando tenemos hijos adolescentes, ¿sí? Que es un tema, y ahí bueno, tenemos que buscar especialistas, pero también yo quería remitirme un poco más o remontarme a la primera infancia, ¿no? A esos como mensajes sutiles, ¿sí? Inconscientes, o sea, inconscientes en cuanto que yo no tomo acción en ellos, ¿no? Sino que, nada, la vida me va llevando a no pararme a decidir, ¿sí? Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿no? Compro light en lugar de no sé qué, o compro esto en lugar de lo otro. O sea, ¿qué decisiones? Y eso va marcando el clima, el tono, ¿sí? Y el lenguaje en el que se va gestando ese tema o ese miedo hacia la alimentación, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Lo mismo pensaba a veces, es como muy común, ¿no? Uno dice, bueno, a veces pasa, ¿no? Considerar comidas como buenas o como malas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y tratar de no como ponerle ese rótulo. O sea, la comida es comida, puede nutrirnos y fortalecernos y ayudarnos a crecer de manera favorable o no tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces son como pequeñas cosas que hacen a que nuestros hijos vayan teniendo esa relación saludable con el comer, que de hecho ellos lo tienen si le vamos dando ese entorno. Después se puede ir tiñendo o transformando esa relación, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que el gratificar con comida, ¿no? Bueno, te portás bien y te doy... No. Si te portás bien, bueno, fíjate cómo... desde otro lugar, pero no, bueno, comes banana con dulce de leche, ¿no? Es como, sí. O si terminas la comida hay postre, ¿no? El que la comida no sea un motivo de gratificación, o sea, de un premio, ¿no? Claro. Porque también eso, a medida que vamos creciendo, le vamos poniendo esa carga emocional a la comida, que lo hablamos en su momento, como muchas veces como adultos le ponemos esa carga emocional al acto de comer, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, como estoy tan cansada, me merezco una copa de vino, me merezco un chocolate, me merezco y me merezco también otras cosas, ¿sí? No digo que no a eso, ¿sí? Entonces, me parecía, bueno, como tomarnos el tiempo, y yo lo he dicho en todas las instancias de entrevistas que hemos tenido, porque esto puede quedar como, bueno, sí, escuché una entrevista y qué interesante. O tomarnos 5, 10, X tiempo para de verdad ver cómo es mi relación, ¿sí? Personal con la comida, y a ver qué cosas, y puede ser un detalle, 2, 3, que empiece a cambiar en esa forma de comunicarme en torno a la alimentación, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que va a ir logrando como ese cambio sutil, y que también nuestros hijos,
que en el fondo es lo que queremos, lo vayan viviendo y percibiendo como algo natural. Claro, sí, sí. Ahora, es cierto esto, Vidalita, de cosas que uno trae de su casa, digamos, o digamos, mitos o realidades, depende de la casa, pero por ejemplo, en casa nunca se hacían papas fritas porque mamá decía que era un lío limpiar el aceite, ¿no? Y por ahí, sí. Bueno, yo lo arrastro a eso, nunca hago papas fritas porque es un lío limpiar el aceite, aunque, no sé, ya lo tengo así incorporado. Claro. Y en otras casas ves que hacen papas fritas como hacer arroz hervido para uno, ¿no? Digamos, son cosas que quedan muy pegadas sin que te des cuenta de los hábitos, de lo que se come o lo que no en tu casa, digamos, de la primera infancia, ¿no? Sí, también es importante que esto también sea a veces como un diálogo de pareja, ¿no? O sea, bueno, vos qué traías o cuáles eran tus costumbres o tus comidas preferidas en tu casa y cuáles eran las mías, ¿no? Entonces también a nuestros hijos se los podemos transmitir como, bueno, no sé, mis papás solían hacer esto y ahí es donde entran, que el otro día hablamos, ¿no? De esos ritmos y esos rituales familiares que después van quedando como en ese baúl de los recuerdos, ¿no? Es como, mi abuela siempre hacía pasta frola así o el rogel de esta manera, ¿no? Y también, que vos decís de las papas fritas, ayuda a veces, o sea, muchísimas veces, a descolocar a nosotros mismos, descolocarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos, que capaz que mamá puede hacer un enchastro haciendo un día papas fritas, ¿no? Y es como parte también de ese aflojarnos, ¿no? De ese no ponerle más peso del que a veces tiene, ¿no? Y a veces es lo que hablamos el otro día, es un te-cena, ¿no? Y a veces es como uno también como adulto decir, bueno, en esto también yo me relajo, y como me relajo, también mi hijo se va a relajar, ¿no? A veces, muchas veces se ven los cumpleaños, ¿no? Como chicos que todo el tiempo tienen un no como muy fuerte desde la casa en ciertas comidas. Sí, los chisitos, por ejemplo. Y entonces van a un cumpleaños y mueren por eso. Qué gracioso. Pero si uno aborda el tema desde otro lugar, desde el decirles, bueno, vos elegí y después de eso, ¿cómo te sentiste? ¿Te dolió la panza? ¿Qué pensás que puede haber sido? Ya el siguiente, o sea, no hablo de 2, 3 años, ¿no? O sea, hablo ya cuando podemos interactuar y que ellos también perciban que lo que comen tiene una consecuencia, en algunos más y en otros menos, ¿sí? Sí. Pero ahí a uno le da, al niño, digamos, a nuestros hijos, le da las herramientas para que también ellos vayan decidiendo, que en el fondo es lo que queremos para la adolescencia, ¿no? Sí. Que tengan como esa mochila con lo indispensable y no con cargas innecesarias que de verdad no le va a servir para nada. Y lo mismo pasa en torno a la alimentación. O sea, que tengan las herramientas necesarias para saber qué elegir, porque yo no voy a estar al lado de ellos para decirle un vaso de esto sí, un vaso de esto no, ya es suficiente torta de chocolate, y no. Y capaz que le va a dar un dolor de panza fuerte, y después de eso se va a dar cuenta que, bueno, capaz que con una porción ya alcanzaba, ¿no? Pero Vidalita, retomo el... Sí, eso te iba a preguntar. Vos dijiste los miedos y la alimentación. Hablando de los miedos, digamos, ¿por qué lo relacionás en este caso con la alimentación? Porque, o sea, nuestra primera infancia también nos genera el posicionarnos ante la comida de una manera, ¿no? Esto es bueno o esto es malo, ¿no? O esto me va a caer mal o esto no me va a caer mal. Y eso también se lo transmitimos a los chicos, ¿sí? No comas tanto porque te va a caer mal. Y capaz que es a nosotros que nos cae mal y no a ellos, ¿sí? Y a la vez, el miedo, yo hago referencia a qué connotación le damos a la comida, ¿sí? Buena o mala, ¿sí? Y, ¿no? Para como una tercera herramienta, el confiar, que lo hablamos al principio también, el confiar en esa intuición propia que tenemos como padres, ¿sí? Que uno sabe que a este capaz que no tanto, y a este sí un poquito más. Claro. O a este, no sé, ¿no? En esa intuición, porque estamos bombardeados de información, que es algo muy positivo, pero también, pensemos en nuestros padres, lo simplificaban mucho más. ¿Sí? O sea, no era opción, no sé, por lo menos en mi casa, y más si uno vivía en una casa de muchos, no era opción elegir
¿no? Que como, que no como, era eso y era eso, ¿no? Sí. Y uno como hijo tampoco se planteaba, bueno, mamá Otra me está dando cosa. algo que no es saludable, Claro. sí, u otra opción, Sí. ¿no? Y uno como adulto tampoco, por lo menos mis padres, y calculo que o sea, somos de la misma generación y nuestros abuelos lo mismo, no se planteaban tanto, bueno, es muy saludable, es menos saludable. No, el miedo desde ese lugar, como desinflarlo un poco, sacarle como el peso que a veces se le está poniendo desde los medios, desde, ¿no? Como toda la comunicación que a veces se transmite, pero que también puede llevar a confundirnos. ¿Sí? O sea, la información es buena en la medida que yo logro procesarla y tomo para mi familia, para mí misma, para mi entorno, lo que me hace bien a mí. Y suelto y dejo ir lo que no. Perfecto. Desde ese lugar relacionaba la alimentación también con los miedos. Con los miedos. En esos 3 puntos. Buenísimo, Vidalita, la verdad que, bueno, para pensar, tal cual lo que vos decís, esto de la información útil, pero saber cómo, ¿no? Usarla. Un poco todas estas columnas que tuvimos con vos es poder procesar o saber cómo usar lo que uno escucha. La verdad que estas cosas que hablamos son cosas que se escuchan mucho en estos tiempos o en las redes, y este espacio me parece que un poco sirve para desmenuzar esa información o pensarla más desde lo personal o desde la familia de cada uno. Así que acá desde Citas te agradecemos este aporte durante este año, porque justamente nos ayudas a saber leer esa información. No, gracias a ustedes. Y realmente es animarse a preguntarse lo que estoy leyendo o lo que me está llegando como información verdadera, ¿no? Como animarme a cuestionarme un poco más también. Exacto. ¿Sí? Bueno, Vidalita, muchísimas gracias y hasta cualquier momento nos estamos hablando. Sí, por favor. Muchas gracias y bueno, y un muy buen año. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y así pasaba casi en una despedida por este año nuestra Vidalita, nuestra health coach, acá en Citas de Radio.